Iniciamos hoy una serie sobre la carta a los Hebreos y la hemos titulado Cristo superior a todo. Diga conmigo, Cristo superior a todo. Dice el versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Dios amado, te damos gracias por darnos la oportunidad en este día de acercarnos a tu palabra. Sabemos que tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que ella nos guíe a toda verdad y nos recuerde todas las enseñanzas que tú nos has dejado en ella. Yo ruego, Señor, que esta palabra tuya pueda encontrar cabida en nuestros corazones y pueda llevar fruto para la gloria de tu nombre. Es gracia que pedimos por Jesús nuestro Señor y sabiduría por el Espíritu Santo. Amén y amén. Hablar de la carta a los Hebreos es para mí sumamente importante. Y digo que es importante por varias razones. Yo diría que si me pudiesen dar la oportunidad de poder expresar el por qué considero esta carta importante, diría lo siguiente. Esta carta es una seria advertencia a no descuidar esta salvación tan grande que se nos ha revelado a través de Jesucristo nuestro Señor. Vuelvo a repetir. Es una advertencia severa, importante, grande, en cuanto a no descuidar esta salvación tan grande que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a encontrar que esta epístola está llena de muchísimas exhortaciones, pero no solamente exhortaciones, también con un contenido doctrinal muy importante para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta carta es una seria advertencia también para la apostasía. El término apostasía es un término del griego que significa negación de la fe. Apostatar significa negar la fe que fue revelada. Y estamos hoy en día viendo alrededor nuestro cómo muchas personas que en un comienzo abrazaron la fe cristiana se están tornando atrás, se están yendo a sectas e incluso algunos han abandonado la fe de tal manera que se han convertido en personas agnósticas, que piensan que Dios no es comprensible, que no existe manera de poder alcanzar el conocimiento de Dios y se vuelven completamente agnósticos. Esto fue un problema también en la época en que esta carta fue escrita. Si ustedes notan, esta carta comienza de una manera muy distinta a las demás epístolas que vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque en casi todas las epístolas comienza con un saludo del autor, ¿verdad? En el caso de Pablo, cuando Pablo escribía sus epístolas, él comenzaba diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Y después mencionaba
a los destinatarios, o sea, a las personas a las cuales les estaba dirigiendo la carta. Pues esta carta no comienza con el nombre del autor, ni siquiera menciona tampoco a quién la está dirigiendo. Por lo tanto, se desconoce cuál es el autor de esta carta. Hay algunas posibilidades de que hayan sido algunas personas las que escribieron esta carta. Algunos mencionan que una posibilidad pudo haber sido Bernabé, quien era levita, muy conocedor de todo el sistema religioso judío, que conocía todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con el culto en el templo, y era llamado además hijo de consolación, Bernabé. Es probable que haya sido él. Otros consideran, como lo consideró Martín Lutero, de que pudo haber sido Apolos. Ustedes recuerdan que la Escritura menciona a Apolos como un hombre poderoso en las Escrituras, como una persona que conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero a la vez los que proponen que pudo haber sido Apolos sugieren que más bien pudo haber sido Priscila, porque Priscila y su esposo tomaron aparte a Apolo para enseñarle más claramente el camino. Quiere decir que entonces Aquila y Priscila tenían un dominio mayor de las escrituras que el mismo Apolo. Así que sugieren que este puede haber sido otro de los escritores. Pero también se ha sugerido finalmente que pudo haber sido el apóstol Pablo. Ahora, hay muchas reservas para pensar que fue realmente el apóstol Pablo quien la escribió, por varias razones. El estilo de la epístola es completamente escrita en un griego clásico, muy elocuente, que se habla de que es muy posible que el escritor escribió en un lenguaje muy profundo a la vez. No era el griego popular koiné, sino era más bien un griego más estilizado, el que se utilizó en la escritura. O sea, se habla de que el escritor tenía un perfecto dominio del idioma griego. Por lo cual algunos han sugerido que pudo haber sido alguno de los escritores que ya hemos mencionado, pero que fue Lucas quien finalmente le dio todo el arreglo a la escritura por ser un historiador. Lucas, conocedor del griego también, un hombre muy elocuente, muy bien preparado. Pero nosotros en esta mañana no vamos a resolver ese problema, porque hasta el día de hoy se sigue diciendo que no se sabe quién es el autor. Así que concluiremos diciendo que aunque no sabemos el autor, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que es palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo y que la iglesia del primer siglo pudo aceptarla en el canon del Nuevo Testamento. O sea que cumplió con todos los requisitos para que pudiese ser aceptada en el canon del Nuevo Testamento. ¿Están conmigo ya? Entonces, ¿qué podemos decir? No sabemos quién es el autor humano, pero sí sabemos quién es el autor divino, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Además de esto, yo puedo determinar realmente que no fue Pablo, porque hay una fuerte, un fuerte peso que da un versículo aquí, que es el capítulo 2, versículo 3, cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad? En otras palabras, el autor de esta carta nos está diciendo que este mensaje fue confirmado por los que oyeron. O sea, que lo recibió de segunda mano. O sea, de los que oyeron, de los apóstoles que escribieron. De ellos recibió él la fuente para escribir la carta a los hebreos. Cosa que no cuadra con Pablo. Porque Pablo dice que su evangelio él no lo recibió de ningún hombre, ni de ninguno de los apóstoles, sino que lo recibió directamente ¿de quién?
del Señor Jesucristo. Así que Pablo mismo da testimonio de que el evangelio que él recibió no lo recibió por hombre, no lo recibió por ninguno de los apóstoles, sino que su fuente directa fue el Señor Jesucristo. Así que ya descarta esto por decir claramente que él es el autor de la carta a los hebreos, porque el autor está diciendo aquí que lo recibió de una segunda fuente, de los que lo oyeron y que lo confirmaron a través de señales y prodigios. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la enseñanza de esta carta. Note bien que su comienzo es muy similar al que utiliza Juan. ¿Recuerdan Juan? El escritor del Evangelio de Juan y de las 3 epístolas universales. Dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1, en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el comienzo de la carta se nos está hablando de algo similar. Se parte del hecho de que Dios existe, de que Dios es real, de que no necesita demostración de ningún tipo. El autor de esta carta nos está diciendo que Dios es quien crea todas las cosas. Es Dios quien habla, es Dios quien se revela. Y es por eso que comienza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo primero que tenemos que aceptar en esta carta es que Dios nos dice claramente que Él ha hablado en muchas porciones, en diferentes momentos y valiéndose de distintas maneras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando Dios le habló a Adán y a Eva, dice que se paseaba en el huerto, hablaba con ellos directamente. Luego se nos menciona en la Escritura que Dios le habló a Abraham de manera audible. Le habló en varias ocasiones. De igual manera se comunicó Dios con Abraham, Isaac, Jacob, de formas en las cuales Dios les ministró. No solamente audiblemente, en algunas ocasiones los hizo por medio de visiones. Dios también habló por medio de sueños. Dios se valió de muchas formas, de muchas maneras para comunicar su mensaje. Y además de eso, dice que nos habló a través de los profetas. Los profetas fueron los mensajeros que Dios utilizó para traer su palabra a nosotros. Hoy en día nosotros conocemos la Escritura, toda la Escritura como inspirada por Dios. Y tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que Dios ha hablado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nos habló a través de los profetas. Pero, oiga bien, esta revelación que va de una manera progresiva llega a, por decir así, a lo máximo, a lo pleno, a lo último, que es que Dios no solamente habló de muchas maneras, en varias ocasiones distintas, sino que en los postreros días, una alusión que hace del tiempo final, de cuando se inaugura lo que se conoce en la Escritura como la era final o el tiempo final, que marcaría el regreso del Mesías a esta tierra. Y dice que lo hace a través de ¿quién? Del Hijo, del Hijo. Esto quiere decir que la revelación de Dios viene de una manera progresiva desde Génesis, pasando por todos los libros históricos de la Biblia, los libros sapiensales como Proverbios, nos lleva a los libros históricos, nos lleva también a los libros poéticos, Salmos, Eclesiastés, Cantares, y luego pasa por todos los profetas mayores, como fueron Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego pasa a través de los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías.
nos lleva por todos esos profetas hasta Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. El verbo, la palabra, toda esa palabra que se nos venía dando desde Génesis hasta llegar al Mesías, a Cristo, se cumple no solamente siendo Jesús el cumplimiento de la palabra, sino que Él mismo, la palabra, se hace carne. Juan 1:1, repito de nuevo, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué dice Juan? Y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es entonces este Hijo de Dios? Que es la máxima revelación de la palabra de Dios, el verbo encarnado. Mire lo que dice. Dice este texto que habló por su Hijo. Y mire lo que dice de él. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de ¿quién? De su palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es el verbo. Él es el autor de la creación. Así que pone aquí no solamente a Jesús como el autor de la creación, sino también como el heredero de todo. Heredero de todo. ¿Por qué? Porque hereda todo ¿de quién? Del Padre. Es el heredero del Padre. Y dice también que este Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Este texto nos está diciendo que el Hijo es exactamente igual en esencia al Padre. Comparte la misma naturaleza que el Padre. Tiene los mismos atributos del Padre. El Padre crea, el Hijo crea. El Padre da vida, el Hijo da vida. El Padre llama, el Hijo llama. Nadie puede arrebatar una oveja de la mano del Padre, tampoco nadie puede arrebatar una oveja de la mano del Hijo. Todos estos atributos que mencionan a Dios, la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Te vi debajo de la higuera. Jesús había visto, había conocido el corazón de las personas antes de que hablaran. Ya Él sabía lo que cavilaban en sus corazones. Quiere decir que Él tenía conocimiento omnisciente. Omnipotencia, omnipotente, significa que Él todo lo puede. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar el pecado. ¿Recuerdan al paralítico que fue colocado en medio de Jesús? Y le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y todos inmediatamente comienzan a murmurar, ¿y quién es este que dice que le perdona los pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús se muestra ante ellos y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil decir? Díganme, contéstenme ustedes. Tus pecados te son perdonados, era lo más fácil, ¿verdad? Ah, ustedes pensaron igual que los fariseos. Todos pensamos igual que ellos. ¿Verdad que sí? Ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente el que estaba postrado allí se levantó sano completamente. Poder de Dios, todopoderoso. Jesús tiene el poder de dar vida a los muertos. Resucitó a Lázaro después de 4 días de estar podrido en un sepulcro, porque ya hedía, dice la Biblia. Y allí dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó.
Eso solamente lo puede hacer Dios, hermano. Demuestra entonces Jesús que Él es el Hijo de Dios. Por sus evidencias claras manifiesta su poder. Pero no solamente eso. Dice que es la imagen misma de su sustancia. Los discípulos, esto no les trabajaba bien en la cabeza, como a muchas veces nos queda a nosotros un poco corto pensar en estas cosas. ¿Cómo es esto? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 3 en 1. ¿Qué es esto? Mi mente no alcanza a comprender una cosa como esa. Por eso se llama grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio, hermanos. No podemos, nuestra mente finita, comprender ese Dios triuno que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que cuando los discípulos estaban todos perturbados con esto, les dijeron, mira, vamos a hacer algo, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí viene la respuesta de Jesús. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees tú que el Padre es en mí y yo en el Padre? Porque el Padre y yo, una cosa somos, uno solo. Somos uno. Hermano, esto revela la grandeza de Jesucristo, el Hijo de Dios, como ser que es divino. No es solamente hombre, es Dios. Y otra cosa importante, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente es el creador, no solamente es la imagen misma de Dios, es quien sustenta todo con su poder. Hermano, el universo está como está hoy en día y las estrellas no se caen del cielo y el mar no pasa del límite que Dios le estableció. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Él es el que sustenta todas las cosas. Toda la creación está sostenida por la palabra de Dios, que es Jesús, el Verbo. Amén. Muy bien. Vamos bien. Ahora seguimos avanzando. Ese mismo Jesús, el Verbo, que es el Creador, que es la imagen de Dios, que es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, dice, habiendo hecho la expiación, la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí establece que después que Jesús muere en la cruz del Calvario, hace la expiación por nuestros pecados, porque fue el único ser que por ser Dios y ser perfecto, tuvo la autoridad y tuvo el derecho y tuvo la justicia y todo lo que se requería para que pudiera limpiarnos de todo pecado. Él fue perfecto desde su nacimiento hasta su muerte. Fue justo, santo, puro, jamás cometió un pecado. Por lo cual lo hace el autor de nuestra salvación. Y su sacrificio perfecto hace que nosotros podamos ser limpiados de todos nuestros pecados. De tal manera que si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. ¿No es eso maravilloso? Que cada uno de nosotros ha recibido la limpieza de nuestra alma, de nuestro ser, que Dios nos ve ahora a través de la sangre de su Hijo, nos ve completamente puros, limpios, santos, justificados por la sangre del sacrificio de Cristo. Una vez que ya hizo eso, dice la Biblia que se sienta, ¿dónde? A la diestra de Dios Padre, en las alturas, por encima de todo. Amén. Incluso hecho superior a ¿quiénes? A los ángeles. Los ángeles son poderosos, hermano, pero son seres espirituales, son seres creados, a diferencia de Jesús, que no fue creado. Entonces tenemos que tener esto bien claro, porque Jesús viene a ser superior a los ángeles. ¿Y por qué esto era importante mencionarlo? Acuérdense que Jesús el autor de esta carta está escribiendo esta epístola a aquellas personas que tenían un conocimiento del judaísmo. Personas, por eso dices carta a los hebreos,
personas que se habían convertido a Jesús el Mesías, que lo habían recibido como el Salvador, que habían reconocido lo que Jesús decía ser, el Hijo de Dios. Recuerden que lo que lleva a Jesús a la cruz del Calvario es la acusación de haber blasfemado el nombre de Dios al hacerse igual a Dios. Eso fue lo que lleva a Jesús a la cruz. Jesús no llega a la cruz por ladrón. Jesús no llega a la cruz por haber cometido un crimen. Jesús llega a la cruz por haber sido acusado de blasfemo, de haber blasfemado contra Dios al haberse hecho igual a Dios. Y Jesús en ningún momento dijo, no, me malinterpretaron, o no, disculpen, yo no quise decir eso. No, al contrario, Jesús mantuvo firme quién era, porque Él vino como el eterno Hijo de Dios y murió como el Hijo de Dios y ascendió a los cielos como el Hijo de Dios y vendrá de nuevo por segunda vez a esta tierra como el Hijo de Dios. Aleluya. Sea Dios glorificado. Bendito sea el Señor. Así que tenemos aquí a Jesús superior a los ángeles, por cuanto los ángeles también participaron, escuche esto, como instrumentos al venir la ley. La ley fue dada a Moisés por medio de ángeles. Y por eso Dios quiere establecer desde un principio que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque algunos habían dicho que el Mesías podía ser un ser angelical. Había una mala interpretación también que pensaban que podía ser un ángel encarnado. No, hermanos, todo eso se pone al piso, se viene al piso con la demostración de que Jesucristo es superior a los ángeles. Y se hace una cita del Salmo 8. El escritor va a decir, hecho tanto más superior que los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 4 del capítulo 1. Y el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de justicia o de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego dice también en otra parte, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y ellos envejecerán como una vestidura y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vemos aquí claramente que se mencionan dos importantes cosas en relación con Jesucristo. Lo primero que hay que aclarar es que Jesucristo se menciona aquí como el Hijo engendrado. Hijo engendrado. Hijo del Padre. Ahora, cuando usted va a la profecía de Isaías, usted se va a encontrar con una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 9, donde se nos menciona acerca de este niño, de este hijo que iba a nacer. Y quiero citar esta profecía porque va a aclarar algo de lo que estamos viendo en esta hora. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, es interesante porque como el Padre y el Hijo, ¿qué son? Uno mismo, y son iguales. Hablar del Padre
es igual que hablar del Hijo. Y hablar del Hijo es igual que hablar del Padre. Porque los dos, y junto con el Espíritu Santo, son un solo Dios verdadero. Ahora, quiero que usted me atienda aquí, porque esto es sumamente importante y doctrinal. El credo apostólico, el credo de los apóstoles, desde un principio nos dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Está claro eso? Porque hay una gran diferencia. Las plantas, ¿qué engendran? Plantas. Los animales, ¿qué engendran? ¿Ah? Animales, ¿verdad? ¿Y los seres humanos, qué engendran? Seres humanos. ¿Y Dios qué engendra? Dios. Porque si las plantas engendran plantas, los animales engendran animales y los seres humanos engendran seres humanos, pues si Dios dice que engendra, ¿qué puede engendrar Él? Dios. Y engendró al Hijo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos esto por la sencilla razón de que no podemos comprender que el Padre engendra al Hijo eternamente. Por eso se llama Padre eterno. O sea, Dios es Padre, pero es Padre eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted es padre, ¿es por qué? A ver, dígame, ¿por qué usted es padre? Porque tiene hijos, ¿verdad? Y si Dios dice que Él es Padre eterno, ¿qué entonces tiene que tener? Un hijo, pero no un hijo cualquiera, un hijo eterno también. ¿Me sigue? Por Él ser Padre eterno, tiene un hijo eterno. O sea, el Padre engendra eternamente al Hijo. Por eso es que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, al Hijo no se le puede atribuir principio ni fin, desde el punto de vista divino. Como unigénito del Padre, es Hijo eterno del Padre eterno. Ahora, pero también la Escritura lo llama el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que se nos habla también de que Jesús no solamente es unigénito, es también primogénito como ser humano. Ahora, como ser humano, Jesús tuvo un principio, ¿cierto o no? ¿Cuándo lo tuvo? En el momento en que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso que cuando habla del Hijo, cuando es introducido a este mundo, dice, más del Hijo dice, me preparaste cuerpo. Iglesia, ¿me está entendiendo? Esto es importante que lo comprendamos, porque esto es doctrina. O sea, Jesucristo, su cuerpo fue preparado por obra del Espíritu Santo, colocado en el vientre de María. Y en ese vientre, ese cuerpo se fue formando. Aleluya. Y por eso vino a ser el primogénito de toda creación, porque es el primero en ocuparse de lo más importante de esta vida, vivir una vida de santidad, de perfección completa, al punto de que es el primero de levantarse entre los muertos para nunca más ver muerte. Por eso es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es el primogénito? Porque es el primero. Porque quiere decir que si habrá un primero, vendrá un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y miles y miles y miles de hijos e hijas de Dios. Porque lo que es cierto para Jesús, espiritualmente hablando como el eterno de Dios, ocurrió algo sobrenatural y maravilloso. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Aquí les voy a dar otra cosa que nos va a explotar la cabeza. Juan 1, 2 y 13. Mire lo que dice. Hasta el momento nos está explotando la cabeza, ¿verdad? Con toda esta enseñanza. Que es fuerte, es grande, importante. Jesús es creador. Jesús es el primogénito de toda creación. Y también dice que es el unigénito de Dios, es el eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios, engendrado eternamente por el Padre. Pero es el primogénito de toda creación. Es el primero en levantarse de entre los muertos. ¿Por qué? Porque habrá muchos más. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos que les dio potestad.
poder, autoridad, quiere decir eso. De ser ¿qué? Hechos hijos ¿de quién? ¡Wow! Eso está tremendo. Y lo más grande es lo que dice el 13. Los cuales, estos hijos, no son ¿qué? Versículo 13. El que sigue. Los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Son engendrados por quién? Y si son engendrados por un Dios que es eterno, ¿estos hijos qué serán? Eternos también. Por eso seremos hijos, somos hijos eternos. Porque si recibimos la naturaleza divina por el Espíritu Santo y nacemos de arriba, nacemos de Dios, nacemos del Espíritu, entonces también venimos a ser hijos e hijas de Dios, que tenemos una naturaleza divina. Usted y yo poseemos una naturaleza divina, porque ha venido del Espíritu Santo, ha venido de Dios. Y esa naturaleza divina es la que nos capacita para poder vivir una vida victoriosa también sobre el pecado. Ya el pecado no tiene por qué enseñorearse más de ti, hermano. No tiene por qué el pecado dominar tu vida como antes te dominaba, porque antes de ser hijo de Dios, eras hijo del diablo. ¿Cómo? Pastor, ¿usted está diciendo? Sí, lo dijo Jesús. Vosotros sois hijos del diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y es mentiroso, porque cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Antes de nosotros conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, antes de haber nacido nosotros de nuevo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de Satanás porque teníamos la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres que transgredieron, cometieron el pecado y faltaron a Dios, y por consecuencia vino la naturaleza pecaminosa. Hermano, la naturaleza pecaminosa no nació en Dios. Dios no es el autor de la naturaleza pecaminosa. El autor de la naturaleza pecaminosa tiene un nombre y se llama Satanás, el diablo. Dice que no existía maldad hasta que se halló maldad en él. Es el origen de la maldad. En Dios no hay maldad. En Dios no hay nada malo. Dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Dios es puro, es santo, perfecto. No hay nada que pueda contaminar a Dios. Bendito sea el Señor. Y lo lindo de todo esto es que esa misma naturaleza te la impartió a ti y a mí por el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, hermano, tenemos que vivir vidas agradecidas, vidas que dan fruto, vidas que demuestran lo que somos. Somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Él es el heredero y nosotros coherederos con Él. Amén. Compartimos la misma herencia del Padre. Qué bueno, hermano. ¿No es maravilloso eso? Por eso es superior a todos los ángeles. Por eso su cetro es cetro de justicia. Su trono es un trono eterno. Y desde allí gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a entrar ahora al capítulo 2 de Hebreos. Lo hace superior a todos los ángeles. Y ahora al entrar en el capítulo 2 leemos esta porción. Vamos a ir avanzando en esta epístola. Por tanto, ¿ve cómo conecta el capítulo 2 con el capítulo 1? Por tanto que ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto que ya sabemos que Él es la palabra de Dios, por tanto que ya conocemos que Él es quien sustenta todas las cosas, por tanto que ya sabemos que Él expió nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Por tanto sabemos todo esto, es ahora necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está la primera gran advertencia. Una vez que tú y yo ya conocemos esto, que lo hemos escuchado, que ya lo sabemos, tenemos que tener cuidado de no convertirnos en oidores olvidadizos. Personas que escuchamos pero no retenemos la palabra que fue dicha. ¿Cuántas personas hay hoy en día que han escuchado este mensaje y hoy por hoy están en el mundo viviendo una vida de pecado? Volvieron atrás, se tornaron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Como dice Pedro, les ha acontecido lo del antiguo proverbio: el puerco lavado vuelve a echarse en el chiquero y el perro vuelve a comerse su vómito. Así dice la Escritura. Triste que después que fueron limpiados, volvieron al chiquero, volvieron al mundo a ensuciarse de nuevo. ¿Qué les ha pasado? Pues esto, hermano. Y mire, la ilustración que da aquí la carta a los Hebreos cuando dice no nos deslicemos, la figura que se utiliza en el griego es la de una barcaza que está amarrada en el puerto y de momento se va soltando poco a poco. Por los vientos, por la presión de la vida, por las cosas que van pasando. Y llega un momento en que entonces la barca finalmente se suelta y comienza a deslizarse poco a poco y se va a la deriva. Eso es lo que pasa con mucha gente que no presta atención a este mensaje. ¿Qué significa aquí prestar atención? Lo que dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque a veces escuchamos, mas no atendemos lo que hemos oído. A veces lo que oímos es bulla, sonido, pero es diferente. ¿Cuántas veces te ha pasado que has estado hablando con una persona y de momento la persona, tú le dices, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Y la persona como que en el momento cae y te dice, discúlpame, pero no te estaba poniendo atención. A veces somos así espiritualmente. Dios nos ha venido hablando y hablando y hablando y hablando. Una y otra vez nos habla y nosotros no prestamos atención. Y si no prestamos atención, corremos el riesgo de deslizarnos, de apartarnos. Que eso no suceda aquí, hermano, en ninguno de nosotros. Que no seamos esos oidores olvidadizos, sino que prestemos atención, porque la advertencia continúa diciendo, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está haciendo referencia ¿a qué? A la ley, a los mandamientos que fueron dados con anterioridad. ¿Qué decía la Escritura, la ley? Que toda desobediencia tenía que ser castigada y que cualquier desobediencia tenía que ser corroborada por 2 testigos y que si esos 2 testigos determinaban que había una falta real, tenía que haber también un castigo real. Por eso dice la Escritura aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada o publicada primeramente ¿por quién? Por el Señor. Aquí se habla de la palabra, del autor de la palabra, de lo que ha venido diciendo a través de todos los profetas hasta que nos habló finalmente en el Hijo, en el Señor. ¿Cómo vamos a escapar a nosotros de esto? La cual habiendo sido publicada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que la oyeron. Y esa palabra que fue confirmada por los apóstoles que testificaron y oyeron, Dios también testificó juntamente con ellos que lo que ellos hablaban, lo que ellos anunciaban, lo que ellos decían era la palabra de Dios, al punto que Dios la respaldó, al igual que respaldó a su Hijo con señales, prodigios y diversos milagros, al punto de cuando Pedro incluso pasaba por algunos lugares, su sombra, dice, que sanaba a los enfermos. Imagínense usted el poder de Dios que fluía a través de la vida de Pedro. Que su sombra, dice, sanaba.
Eso no se ve hoy en día. Ni se verá. Porque hay gente que están creyendo por allí en falsos apóstoles y en falsas revelaciones y tantas cosas. Y gente que se jacta de que hacen milagros y maravillas y se publican ellos mismos como los grandes sanadores. Hay que tener cuidado con eso, hermano. No existe tal cosa, y yo no estoy negando de que Dios pueda sanar. Hay que aclarar esto. No, yo sí creo que Dios puede sanar. Podemos orar por un enfermo y si está en la voluntad de Dios sanarlo, lo sanará. Pero no podemos eso de que te ordeno, Dios, que lo sane. Decreto que está sanado. ¿Quién es usted para estar decretando cosas? ¿Usted acaso es Dios para ordenar a Dios que pasen cosas? No, hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Y si en algún momento caímos en eso, nos arrepentimos de eso. Porque a veces esos son mañas que agarramos. Cosas que hacemos por costumbre. Tenemos que cuidarnos de esas cosas, hermano. La Biblia sí nos dice, si alguno está enfermo, ¿qué dice la Biblia? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que hacemos y eso es lo que creemos. Amén. Así que cuando a mí me invitan a orar por alguien, por un enfermo, yo voy y oro. He visto gente sanarse y he visto también gente graduarse. Graduarse porque se van con el Señor. Y de igual manera Dios lo sanó. ¿O usted cree que estar en la presencia de Dios no es estar mejor sano que cualquier otro? ¿Sí o no? Ahora, yo oro para que se sane, no para que el Señor lo gradúe. Pero si está en la voluntad de Dios llevárselo. Sí, porque es graduación. Usted se gradúa cuando entra al cielo. Amén. Entramos a una eternidad, hermano, donde no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Bienaventurados aquellos que partieron en el Señor. Estimada es al Señor la muerte de sus santos, dice la Biblia. Entonces, si es estimada, y esto lo digo con amor, hermano, no se malinterprete estas cosas. Yo tengo seres queridos que han partido. Pero hoy por hoy yo sé que están mucho mejor que yo. ¿O no es así? Y la otra gran verdad es que por más que usted y yo digamos cosas, yo le aseguro que dentro de 200 años ninguno de los que estamos aquí estaremos aquí. Se lo garantizo. ¿Cierto o no? No, pero les voy a dar por si acaso, porque hay gente que aspiran, ¿verdad?, llegar por lo menos a los 200. Yo soy uno de ellos. Si Cristo no ha venido, con salud. Porque dice que en la vejez estaremos fuertes y vigorosos. Y seremos como el cedro. Bueno, yo quiero estar así cuando llegue a los 200. Amén. Si es que llego. No, lo más seguro es que no llegue. Se lo aseguro. Por eso le aseguré a todos hoy eso. Porque yo tampoco voy a estar ahí. Pero, escúcheme bien, lo importante es que si usted y yo tenemos a Cristo, ¿qué tenemos? Vida eterna, y no vendremos más a condenación, mas hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Eso es lo que nos llena de gozo, hermano, de alegría. Saber que Dios está con nosotros y por lo tanto debemos mantener firme nuestra confianza y nuestro gloriarnos en la esperanza, así desde el día en que creímos como hasta este día. Por eso dice aquí Hebreos, y continúo para finalizar el mensaje de hoy, dice que Dios respaldó su palabra con diversos milagros, señales, prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué salmo es ese? El Salmo 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. La versión hebrea de este texto dice que lo hiciste poco menor que Elohim, que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién se está refiriendo eso?
se está refiriendo a la encarnación del Hijo de Dios. Porque en ese sentido, al Jesús hacerse hombre, se hizo poco menor que los ángeles. Pero ¿qué dice la Biblia? Le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo está bajo el gobierno del Señor, porque el propósito que Dios tuvo en Jesús, en su Hijo, fue reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo, hermano, todo viene a estar bajo el señorío de Jesucristo. Por eso que cuando nosotros oramos, cuando viene alguna endemoniado, viene una persona poseída o viene atada por malicias espirituales, podemos tener la autoridad de Dios y decirle en el nombre de Jesús, sal fuera. Y sale, porque no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesucristo, que hay toda autoridad y poder para echar fuera demonios. Todo fue colocado bajo el señorío de Cristo. Dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué no vemos que todas las cosas le son sujetas todavía? Porque vivimos bajo esta creación que todavía tiene un tiempo. Y la Biblia dice que aún la misma creación gime con dolores de parto hasta el día de hoy, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Va a llegar el día en que aún esta misma creación será libertada de la esclavitud a la libertad gloriosa que disfrutamos los hijos de Dios. Amén. Dele la gloria al Señor en esta mañana y démosle gracias al Señor por esta bendición tan grande. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Y por qué gustó el Señor la muerte por todos? Porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria, oiga esto, a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez, yo en él pondré mi confianza. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ¿qué? A ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Así que ahora se introduce un tema que lo vamos a ampliar la semana que viene. Cristo no es solamente superior a los ángeles, es también superior a los líderes humanos, superior a Moisés, superior a Josué, superior a todos los patriarcas, superior a todos los profetas. La semana que viene vamos a ver la grandeza de nuestro sumo sacerdote, uno que está allí para interceder por nosotros y que se puede compadecer, hermano, de nosotros, sabiendo que en nuestra prueba, en nuestra lucha, en nuestra tentación, podemos acudir a Él y encontrar el oportuno socorro, porque Él mismo padeció también
siendo tentado, solo que nunca pecó. Así es que es poderoso también para socorrerte a ti y a mí en medio de la prueba y de la tentación. Así que, hermano, corre a Jesús cuando estés en problemas. Corre a Jesús cuando tengas tentaciones. Ve a Jesús, que Él es tu sumo sacerdote, que va a estar allí para librarte, para ayudarte y para darte todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Vamos a estar en pie y darle gracias a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes hoy de poder bendecir tu santo y divino nombre. Qué maravilloso, Señor, conocer que tú eres el Hijo de Dios, creador de todas las cosas. Qué bueno saber, Señor, que no solamente eres creador, sino el que sustenta todo. Y saber también que diste tu vida en expiación por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y hacernos santos, justos, puros delante de nuestro Padre amado. Gracias, Señor, porque fuiste hecho superior a todas las cosas. Eres el deseado de todos los pueblos, el más hermoso de todos los hombres. Tú, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y Señor. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y a tomar en serio la advertencia que nos has dado hoy de no deslizarnos, sino que al contrario prestemos atención a lo que hemos escuchado y seamos obedientes a tu palabra y no oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Guárdanos y protégenos, líbranos del maligno y ayúdanos a permanecer fieles a ti. Gracias te damos, Dios, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén.